Hola mis niños, bienvenidos a mi canal de apoyo a tu formación académica. Mi nombre es Minerva Lucas González y soy profesora de educación primaria. Actualmente imparto el primer grado. Hoy te traigo un tema de la asignatura Lengua Materna y es los regionalismos. Por medio de este tema lograrás algunos aprendizajes esperados, señalados en tu programa de estudios como los siguientes. 1. Reconoce la diversidad lingüística en su entorno. 2. Identifica diferentes formas de hablar español en su grupo, escuela, familia y comunidad. 3. Reflexiona en torno a las diferencias identificadas al hablar español, diferentes grupos de edad o lugares. 4. Aprende el significado de diferentes expresiones utilizadas por personas pertenecientes a diversos grupos de edad o de procedencia distinta. Este tema te resultará bastante interesante. Acompáñame. Observa la imagen. Como te podrás dar cuenta, este es nuestro planeta, la Tierra. En este planeta existen demarcaciones territoriales denominadas continentes. En ellos vive muchísima gente, pero todas tienen características diferentes. Por ejemplo, esta persona es de Estados Unidos y tiene características y vestimenta muy diferente a una persona, por ejemplo, esta, que es mexicana. Podría decirse que tampoco comparte características con una persona de Rusia o una persona de Japón, por ejemplo. Todas son diferentes, pero igual de importantes. Antes de comenzar con el tema de regionalismos, te voy a hablar un poquito de lo que es la diversidad cultural. ¿Sabes lo que significa este concepto? Bien, por cultura se entiende como todo el conjunto de prácticas, valores, costumbres, tradiciones, símbolos y formas de vida de un grupo de personas o una comunidad en particular que comparten un espacio territorial. Como te decía hace un momento, las personas que viven en este territorio no tienen las mismas costumbres que las personas que viven acá, por ejemplo, y estas dos no tienen las mismas costumbres que las que lleguen a vivir en este lado. Asimismo, cada demarcación territorial denominada continente tiene una división de países. ¿Ubicas a este país? Por supuesto, este país es el nuestro y se llama México. Observa con atención la gran diversidad cultural que se observa en la imagen. Si mencionábamos que a nivel mundial existe demasiada diversidad, ahora imagínate, en nuestro país también la existe. Si te das cuenta, la forma de vestir de esta persona no es la misma que esta persona de acá. Y tampoco es la misma que la de acá. Ahora observa a esta mujer. Esta mujer no tiene la misma vestimenta que la de aquí en el centro, y mucho menos que la que esté en el sur. ¿Te das cuenta que existe una gran diversidad tan solo en nuestro país? Sigamos. De toda esa diversidad, también existe una diversidad en la forma en la que todos hablamos. Este mapa ilustra algunas de las lenguas que se hablan en nuestro país, pero son muchas. Por ejemplo, ¿sabías que
La riqueza lingüística de nuestro país es impresionante. Se hablan 11 familias de lenguas distintas, que al irse modificando han llegado a ser aproximadamente 68 distintas, pero eso solo son las más conocidas. ¿Te imaginas? Qué interesante, ¿verdad? Sigamos. De esas diferentes formas de hablar y expresarnos, dependiendo de la región donde vivimos, se han generado diferentes palabras para referirse a un mismo objeto o una misma situación. Se consideran riqueza cultural porque son palabras que muestran lo maravilloso que es el lenguaje de las personas para poder comunicarnos y comprendernos entre nosotros. Te puse esta imagen porque haremos referencia a la mayoría de palabras utilizadas en nuestro país. Pero, ¿sabes a qué se refiere todo esto que te acabo de decir? ¿Qué serán esas diferentes formas de hablar y expresarnos que dependen de una sola región? ¿Tienes una idea? Veamos. Estas palabras son los regionalismos. Qué interesante, ¿verdad? Veamos de qué se trata. Los regionalismos son palabras o expresiones propias de la lengua o la variedad lingüística de una región determinada. Esto quiere decir que se usan específicamente solo en algunos lugares. Por ejemplo, no es lo mismo tu forma de hablar que la forma en la que hablan en Sonora. No es lo mismo que la forma que hablan en Yucatán, que la forma que hablan en Chihuahua. Cada lugar tiene su propia forma de expresarse. A este tipo de palabras les vamos a llamar regionalismos. Veamos un ejemplo concreto. ¿Qué es esto? A primera vista, tú me dirías, esto es dinero, pero ¿conoces palabras de las que también la gente le diga a este objeto? Te voy a presentar algunas. Al dinero también le suelen llamar plata, billullo, marmaja. Qué palabra tan rara, ¿verdad? Feria, billete, lana, raya, varo y mori. Existen muchas otras palabras, estas solo son algunas. Veamos un ejemplo más. ¿Qué es esto? De acuerdo, se trata de un niño. Ahora te voy a presentar algunas formas en las que le llaman a los niños y también la región donde utilizan esa palabra. Vendrá de dos formas distintas, forma y lugar. ¿Sabías que a los niños les dicen Buki? ¿Pero en dónde? ¿En dónde tú crees que les digan Buki? Bueno, te lo diré. A los niños les dicen Buki en los estados de Michoacán y de Sonora. También les llaman huerquillo. ¿Sabes en dónde? Los niños son conocidos como huerquillos en el norte de México. Otra forma es morro. Y este regionalismo lo utilizan en el occidente de México. Chamaco. En el centro de México. Escuincle. En el sur de México. Chan. Wow, qué impresión. Esta palabra no la había escuchado. Veamos en dónde la dicen. En el estado de Yucatán.
chiquillo, en el centro de México. ¿Conoces algunas otras formas de llamar a un niño? Veamos otro ejemplo más. ¿Sabes qué es esta persona? Exacto, se trata de un policía. Ahora veamos algunos regionalismos dados a esta persona según la región, forma y lugar. A esta persona le llaman tira. ¿Sabes en dónde? Fácil, le dicen así en Guadalajara. Chota. A la policía le dicen chota en el centro de México. Tenemos también a los pitufos. Esta forma de referirse a la policía la utilizan también en el centro de México. Julia. Parece nombre de persona, ¿verdad? Sin embargo, esta forma de referirse a la policía la utilizan en el norte de México. Quizá tú conozcas algunos regionalismos más. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Has visto esto alguna vez? Esto es un transporte público y lo conocemos de diferentes formas. Yo te mencionaré algunas, así como el lugar donde los utilizan. En algún lugar le llaman bus y ese lugar es el norte de México. También le llaman cotorra. Qué chistoso, ¿verdad? Así le llaman en Monterrey. ¿Te imaginas a ti decir, mamá, mejor nos vamos en la cotorra? Pecero. Tal vez este te suene más familiar porque lo utilizan en la Ciudad de México. Pulmonía. Wow, esto me ha dejado impresionada. Es la primera vez que escucho que en un lugar le llaman así a un transporte público. ¿Y sabes dónde es ese lugar? Ese lugar es Mazatlán. La ruta. Esta es otra forma de referirse a este transporte y es utilizado en el estado de Querétaro. Y microbús. Quizá también tú ya lo hayas escuchado o te resulte más familiar. Se utiliza en lo que es el centro de México. Espero que con estos ejemplos te haya quedado un poco más claro a qué se refiere el concepto regionalismo. ¿Te das cuenta que la riqueza lingüística de nuestro país es enorme? Valoremos esa riqueza, y no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Y por lo pronto, eso ha sido todo. Espero te haya gustado. Hasta la próxima.